Bien, retomamos el pulso, retomamos la jornada y ahora también desde Cataluña vamos a contar con la presencia de Joaquín Puntí, psicólogo clínico, coordinador de la cartera de servicios de psicoterapia infanto-juvenil en el Hospital de Día de Adolescentes de Parc Taulí de Sabadell, una institución de gran prestigio y trayectoria. Y con Joaquín Puntí lo que vamos a trabajar es precisamente un tema que ha salido colateralmente porque también habíamos pensado que él se dedicase específicamente a ese tema, que es el tema de las autolesiones. Bienvenido, Joaquín, que se conecta desde Cataluña. Muy bien. Ah, espero que se me oiga bien. Si no me informáis, gracias. Gracias, José Luis. Gracias por la presentación y gracias por la invitación. La verdad es que hablar de autolesiones no suicidas, pues en el fondo estamos hablando de suicidio, ¿no? Pero sí que pensaba que era interesante que pudierais conocer, pues, qué sabemos de las autolesiones no suicidas, ¿no? Y de hecho el título, como habéis visto, es un tanto provocador, porque estamos hablando si esto es una enfermedad mental, esta pandemia de autolesiones que tenemos en adolescentes, o estamos hablando también de un fenómeno social. Entonces, yo para ello os voy a compartir ahora pantalla, voy a compartir una presentación y vamos a ir siguiendo la presentación que yo les he preparado, ¿no? Cuando hace años hablábamos de autolesiones, seguramente los psicólogos clínicos y la gente que se dedica a la salud mental siempre pensaba en trastornos de la personalidad graves, en trastorno límite de la personalidad. La situación ha cambiado, al menos en lo que hace a referencia a adolescentes, porque actualmente encontramos un volumen de adolescentes tal que se nos autolesiona que si todos estos fueran realmente trastornos límites de la personalidad en potencia, probablemente tendríamos un problema con el sistema sanitario de gran magnitud, porque no podríamos dar respuesta a estos adolescentes que hacen estas conductas. Yo cuando pensé qué os podía contar, pues he intentado hacer una presentación un tanto formal, pero también muy práctica y muy desde el concepto de la autolesión no suicida, pues qué sabemos, ¿no? En primer lugar, veréis que hay una introducción que yo pienso que es importante, porque veréis que hay bastante caos aún con la autolesión no suicida. La epidemiología, que nos puede asustar, pero yo hago una lectura, como ya veréis, tranquilizadora de la misma. Los factores de riesgo, que más o menos son bien conocidos y también nos dan a reflexionar. Veréis que muchos de estos factores son psicosociales. La funcionalidad, esta es la clave para entender y tratar las autolesiones. El tratamiento, qué sabemos que funciona, cuándo aplicar un tratamiento más intensivo o más específico para la autolesión o cuándo hacer tratamientos más de amplio espectro, ya lo veréis. Yo os hago una propuesta de algoritmo de intervención y finalmente unas conclusiones. Para empezar, a mí siempre me gusta haciendo una referencia un poco a que cuando hablamos de autolesión, el principal problema que tenemos es no tanto definir la conducta autolesiva, sino que detrás de la autolesión, cuando revisamos qué se entienden muchas cosas distintas. Sabemos que las autolesiones son, bueno, infligirse un daño de manera deliberada, habitualmente en adolescentes, principalmente por cortes, no solo, pero principalmente, y sabemos que, aunque el resultado es el mismo, la etiología es muy variada. Es decir, el motivo que puede llevar a un adolescente a autolesionarse puede ser desde el adolescente con enfermedad mental al adolescente que no la tiene. Pueden ser precipitantes, factores estresantes muy recientes, pueden ser más malestares de larga data, de la revolución. Por tanto, el resultado final es el mismo, pero desgraciadamente no tenemos un conocimiento claro de la etiología. Después tenemos ensayos clínicos muy variados, pero que cuando leemos la letra pequeña nos crean también mucho ruido, porque tenemos a pacientes noveles y a pacientes expertos juntos. Y cuando digo noveles y expertos me entenderán muy bien. No podemos poner en un mismo estudio como pacientes autolesionistas a chicos o chicas adolescentes que han hecho su primer episodio autolesivo junto a chicos o chicas que llevan autolesionándose un año. También a veces nos mezclan adolescentes que hacen autolesiones con un objetivo claramente suicida, que no es el objetivo del que yo les voy a hablar hoy, con otros que son no suicidas. Después también tenemos algunos con comorbilidad psiquiátrica y otros sin. Imagínense qué diferente, ¿no? Tratar a un adolescente donde su motivo de consulta o el de sus padres o el del adulto es la autolesión estrictamente, de aquellos donde tenemos trastornos de la conducta alimentaria.
Y después también encontraremos algunos que llevan tratamiento farmacológico y otros que no. Y el tratamiento farmacológico a veces es una variable que nos contribuye a crear también dificultad en saber si parte de la clínica que tenemos es resultado de la intervención, de un efecto secundario de nuestra intervención o de un efecto secundario del tratamiento. Después, una cosa que es muy importante, y es que este fenómeno no le podemos aislar del componente social que tiene. Actualmente, nos puede gustar o no, pero la mayoría de adolescentes saben qué es la autolesión. Y la mayoría de los que se autolesionan tienen algún conocido que ha realizado esta conducta. Por tanto, la tendencia a la imitación es muy amplia entre los iguales. Es una conducta donde sabemos que la propagación o la posibilidad de que haya un cierto contagio social es alto. No solo por observación directa, sino porque son contenidos muchas veces compartidos por redes sociales. Después también sabemos que el éxito de la intervención depende en gran medida de la funcionalidad de la autolesión. Es decir, si nosotros entendemos muy claro cuál es el objetivo de esa autolesión, quizá podemos aplicar estrategias que sean eficaces para dar una respuesta alternativa a ese malestar, por ejemplo, emocional, en el caso que este sea pues, la variable nuclear. Y después, una variable que es muy importante y que es muy evidente. El tratamiento, individualizarlo, es necesario, pero también es muy complejo, aunque sabemos que la clave del éxito está en esto. Cuando yo les decía al principio que la epidemiología les puede preocupar o les puede también tranquilizar, yo hago la segunda lectura por lo siguiente. Miren, autolesiones no suicidas en alguna ocasión en la vida, si recogemos los datos que tenemos, aproximadamente podríamos decir que cerca de 1 de cada 3 adolescentes refiere que alguna vez en la vida se ha provocado una autolesión. Digo refiere, no sabemos si realmente ha sido así, pero en todo caso, en los cuestionarios de autoinforme así lo informan. Esto es muy distinto del adolescente que hace autolesiones recurrentes. ¿Por qué les digo esto? Porque es tranquilizador. Porque seguramente tenemos que pensar, cuando pensamos en prevención, que es lo que a mí me gusta, y en prevención comunitaria, en qué podemos hacer con estos adolescentes que han hecho su primera autolesión. Si podemos hacer algo distinto a lo que tradicionalmente se hace, porque aquí la intervención es clave para que no acaben siendo recurrentes. Verán que las muestras clínicas, y si cogen datos españoles, no difieren mucho de lo que tendríamos pues, en datos europeos. Y ustedes verán que, por ejemplo, pues, en muestras clínicas se nos incrementa la autolesión no suicida, ¿no? Y evidentemente, si cogemos autolesiones recurrentes, también verán que tanto en comunitarias como si también hiciéramos en muestras clínicas, no tendríamos ni mucho menos el mismo porcentaje que con autolesiones no suicidas pues, aisladas. Cuando pensamos en factores de riesgo, a mí me sugieren muchas dudas. Esto de los factores de riesgo es muy bonito explicarlo, pero a veces es un poco también desanimador, porque uno dice, bueno, está muy bien, si una variable de riesgo es la adolescencia, oye, la adolescencia, vaya, no la puedes cambiar, ¿no? Entonces vamos a pensar y vamos a reflexionar un poco estas cosas que yo les iré presentando, que la literatura nos dice que sabemos, si nos hacemos de tomar tan al pie de la letra. El temperamento es una variable de riesgo, cierto, nadie lo va a cuestionar, por supuesto, pero es muy inespecífica. Fíjense, temperamentos de alta reactividad emocional, baja tolerancia a estados emocionales intensos, reacciones intensas a estresores de baja intensidad, gente que necesita más tiempo para volver a su nivel basal. Esto que es un temperamento que se encuentra en los chicos que se autolesionan, también lo podemos encontrar en chicos que jamás harán una conducta autolesiva. Y si yo les preguntara, por ejemplo, el chico con un trastorno por déficit de atención con hiperactividad, ¿puede cumplir características temperamentales como las de aquí? Me dirían seguramente sí. ¿O un trastorno negativista desafiante? Seguramente sí. Por tanto, estas variables, como ahora verán, son un tanto inespecíficas. Sí que les pongo en negrita una cosa muy importante. En la mayoría de chicos o chicas, mejor dicho, ya verán por qué digo chicas, mejor dicho, que si nos autolesionan, encontramos la existencia de un ambiente invalidante o inconsistente. Y eso es algo muy importante. El malestar que muchas veces tiene relación con las figuras de apego o con sus familiares más directos, muchas veces lo encontramos en estos chicos. De hecho, hay una hipótesis que es que la autolesión en todo caso precisaría de la desregulación emocional, ¿no? Pero que también sin este ambiente invalidante probablemente no surgiría. De todas maneras, yo les dejo esto así. El temperamento es una variable inespecífica. Esto no explica la autolesión por sí mismo. Nos puede dar más puntos. Y también les diré otra cosa. ¿Existen autolesiones planificadas o son todas impulsivas? Porque a mí hay adolescentes que me relatan la autolesión desde que pensaron en autolesionarse
hasta que la realizaron, han pasado 8 o 10 horas y realmente han hecho conductas que me parecen poco impulsivas. Levantarse a las 9 de la mañana, coger un destornillador de su padre, llevárselo a la escuela, desmontar el sacapuntas a las 12 del mediodía para acabarse cortando a la 1 en clase junto a los compañeros, pues es algo que me lleva a reflexionar si realmente esto es tan impulsivo, como muchas veces se nos presenta por este temperamento, o en algunos casos es una conducta que se desarrolla a lo largo de unas horas y que probablemente, bueno, igual tenemos que enseñar al adolescente entre el pensar y el actuar, estás tú para poder hacer algo y evitarlo, si quieres, por supuesto, si quieres. Factores de riesgo sociofamiliares. No me extenderé mucho porque seguramente esto lo conocen la mayoría de ustedes, pero encontramos muchos factores de estos en los adolescentes que expresan malestar emocional y que se nos cortan. Relaciones con iguales o familiares conflictivas. Recuerden lo del ambiente invalidante. El acoso escolar. A veces no hay acoso, pero el sentimiento de no pertenencia al grupo. Aquí teníamos el cóctel quizá más complejo. El chico que tiene un entorno invalidante a nivel familiar y que no tiene sensación de pertenencia. No digo que no tenga amigos, pero no los percibe como una fuente de apoyo. Problemas sociales en el núcleo familiar. Familias separadas, no tanto por la separación. Fíjense que aquí es más la calidad que mantiene de contacto con los progenitores que no tanto el grado de cohesión familiar. Y después, evidentemente, situaciones muy duras y traumáticas como lo que sería el abuso sexual y la negligencia severa. Por tanto, hay una carga contextual interpersonal y familiar que la hemos tenido en cuenta y que seguramente si pensáramos en prevención comunitaria tendríamos que también no dejar al margen pues, a los padres de esta intervención. Cuando miramos redes sociales, esto es muy interesante. Quizás es la parte que diferencia más las autolesiones de adolescentes de las de adultos. En el caso de las redes sociales, tenemos datos, miré solo a uno, ya no solo cuántas entradas en Google hay sobre autolesión no suicida. Cuando les digo estas entradas, cuando ustedes dicen, bueno, igual son entradas positivas, que te dan estrategias para no cortarte. Pues la realidad es que cuando vamos mirando lo que hay colgado en la red, en un estudio reciente en Alemania, utilizando en este caso se miró hashtags relacionados con la autolesión no suicida, lo que se encontró en un periodo de 4 semanas, fíjense, es una barbaridad de publicaciones, más de 30.000 publicaciones relacionadas. El 10% de estas publicaciones eran directamente imágenes de heridas causadas por cortes. Y también sabíamos una cosa, que también esto es muy interesante de analizar. A mayor gravedad de las autolesiones, mayor número de comentarios, sobre todo de apoyo. Es decir, el adolescente probablemente hace una cosa que no hace el adulto. El adolescente cuando ve esta imagen no cambia y dice, uy, no quiero seguir mirando, sino que muchas veces da un clic de apoyo, da un me gusta, da un estoy contigo, da un estoy aquí, ¿no? Esto lo hemos de tener en cuenta de cara a la intervención. Por tanto, hay una marca de imitación y contagio social. Cuando pensamos en patología psiquiátrica, yo me quedo también con el dato que a mí me gusta. Miren qué variabilidad. Según los estudios, un 90% tienen enfermedad mental. Según otros, un 50% no la tienen. Si yo me quedo en esta horquilla, ¿no?, que va del 50 al 90, si yo me quedo con la parte baja, tengo que un 50% no son enfermos mentales. Pero entonces mi pregunta es, si un 50% no son enfermos mentales, ¿los tratamos como si lo fueran? Esto es lo que está pasando. Realmente, cuando un chico se autolesiona, es muy fácil que entre en el circuito de salud mental. Y aquí tenemos quizá también que pensar qué alternativa podemos dar a estos jóvenes que no tienen una autolesión que sea realmente en el contexto de una enfermedad mental. Factores de riesgo en poblaciones vulnerables, ¿no? Mira, aquí tenemos, por ejemplo, datos que tampoco le hemos dado en la intervención una respuesta concreta, que es mujeres, ¿no? Sabemos que se nos cortan más las chicas que los chicos. Aquí entramos en un dilema, se nos cortan más, pero se nos autolesionan más. El dilema es el siguiente, los chicos cuando se autolesionan no suelen hacerse cortándose, lo suelen hacer pues dando un puñetazo, por ejemplo, contra la pared, con lo cual a veces llegan a urgencias con los nudillos de los dedos, ¿no?, pues lesionados. Pero esto se filia, ¿no?, se hace una filiación como trastorno de conducta. Esto nos genera dudas. Pero sí que sabemos que la autolesión a día de hoy, tal y como la solemos entender, es mucho más prevalente en mujeres. También sabemos que tener acontecimientos vitales adversos durante la infancia nos incrementa claramente el riesgo. El acoso escolar también. Y después también sabemos que todo aquello relacionado con factores de no apoyo social o de claramente discriminación o acoso, ¿no?, como sería todos estos jóvenes con condiciones LGTBI, también tienen un mayor número de autolesiones no suicidas. Pero, sin embargo, ¿existe realmente una buena red de prevención comunitaria en estas poblaciones? Es decir,
¿Hacemos algo diferente en estas poblaciones respecto a la población general? A día de hoy les hablo por Cataluña, esto no es así. Hacemos planes de intervención generales, no estamos pensando en poblaciones concretas. Funcionalidad, vamos avanzando. Esta es la clave. Cuando yo tengo a un chico o una chica que se corta, sea profesor, sea psicólogo, sea educador social, sea cualquier persona que trabaja en infancia, ¿no? La pregunta que te haces es, ¿por qué se daña este chico? ¿Por qué lo hace? Mirar, esto en el fondo es súper importante si tenemos una respuesta. Yo me pregunto muchas veces, ¿cuál es el objetivo de dañarse? ¿Qué cambia? ¿Qué consigue cuando se hace daño? ¿Le sirve para aliviar tensión? Es decir, ¿está realmente sobrepasado y necesita relajarse? ¿No ha encontrado otra forma de hacerlo que no sea cortándose? ¿Es una forma de enfrentar una emoción negativa? ¿No sabe cómo gestionar la tristeza, la rabia? Emociones muy normales, por otro lado. ¿Está buscando escapar de una experiencia dolorosa? ¿Realmente algo en su vida que está haciéndole aquí un daño, que no sabe cómo podernos enfrentar de nuevo, ¿no? Y que utiliza la autolesión como una forma de desconexión, incluso con un objetivo disociativo? ¿Es una forma de comunicar también a su entorno que ya no puedo más, que estoy harto o harta? Esto es vital. Entender por qué un adolescente se autolesiona, yo diría que ya nos ha hecho el 50% del trabajo, porque esta es la clave para que no tengas que seguir utilizando la autolesión. Esta sería la clave. ¿Qué es lo que sabemos? Pues que cuando yo le pregunto a los jóvenes por qué se hacen daño, tengo respuestas muy diversas. Y verán, yo aquí les he recogido algunas. Es curioso porque estas respuestas a veces también las dan parecidas. Chicos que hacen sobreingestas medicamentosas con un objetivo suicida. A veces también dan respuestas de estas. Por ejemplo, pues porque sentía mucha rabia, ¿no? La rabia como una emoción muy difícil de manejar. Fijaros, sentía mucha rabia hacia una amiga y me dije, o le hago daño a ella o me lo hago yo. Y me lo hice yo, ¿no? Bueno, aquí nos planteamos, ¿podemos enseñar a esta adolescente a gestionar la rabia para que no haga daño ni a ella ni a la amiga? Pues es probable que sí, que podamos enseñarle a identificar la rabia, que se dé cuenta de las primeras señales de la rabia, de qué podemos hacer como conducta alternativa, ¿no? Porque me sentía muy mal, había suspendido y así me quedé relajada. Está claro que aquí esta adolescente nos está pidiendo, necesito que me enseñéis técnicas de control de la activación, algo que me permita encontrar de nuevo mi nivel basal. Podemos aquí ayudar. Esto es más diferente, ¿no? Porque en el mundo hay gente que lo pasa mal. Yo debo ser solidaria con ellos y pasarlo mal también. Fijaros, aquí hay que saber reformular esto. Hombre, en el fondo, que uno empatice con quien lo pasa mal, esto es algo, ya no solo diría, bueno, es deseable que los adolescentes empaticen con el otro, pero hay muchas formas de ser solidario, porque al fin y al cabo cortarte tampoco va a mejorar la vida de la persona. Entonces, vamos a pensar con qué otras formas puedes ser solidaria con estas situaciones sociales que a ti te remueven. Porque pensé mal los recuerdos de un día. Fijaros qué diferente. Aquí quizá tenemos situaciones de abuso detrás, ¿no? No lo sé. Tenemos que decir que me explique a qué se refiere. Porque soy emo. No sé si ustedes están muy bueno, habituados a ver chicos, ¿no? Que se identifican con subculturas urbanas, ¿no? Con el mundo gótico o con el mundo emo, pero a veces esto ha sido como una justificación. Yo me corto porque esto es un signo de identidad para mí. Fijaros, no podemos dar la misma respuesta a un chico que se corta como una forma de identidad que al chico que se corta porque realmente está utilizando el corte como una forma de enfrentar pues, una situación traumática en su vida. Tenemos que dar una respuesta distinta. Porque es mi vida y si quiero cortarme me corto y a mí no me manda nadie. Esto no está mal. En el fondo este adolescente dice, oye, yo los tengo bien puestos, yo decido. Bien, aquí tendremos que dejarle muy claro que la opción de cortarte siempre la tendrás, pero que te podemos dar alternativas a no hacerlo si tú quieres. Porque ya llevo demasiados días y semanas sin hacerme daño. Esto es como un poco la nostalgia de la autolesión, ¿no? Cuando un chico se autolesiona, siempre pensamos en qué cosas negativas trae la autolesión. Para un chico, la autolesión le trae cosas negativas, pero os puedo asegurar que cuando la mantiene es porque también le trae cosas positivas. Cuando uno siente nostalgia de algo, es porque en aquel momento que lo hacía, habían cosas que él percibe o recuerda como positivo en su vida. Vamos a indagarlas. Porque cuando tengo el cúter, tijeras, pinzas a mano, es como si me dijesen, cógeme. Aquí está claro que nos pide control externo y se lo hemos de dar. El papá, la mamá, el adulto puede ayudar a tener un control de estos objetos que son fuente de autolesión. Porque me levanté el día mal, no lo tenía programado, no sabía qué cosa hacer. Esto es súper importante. Sabemos que los chicos se nos cortan principalmente cuando están bajo estresores y cuando no tienen nada que hacer, porque entonces muchas veces sobrepiensan. La hiperreflexividad en la adolescencia, cuando uno no está en un buen momento emocional, es crítica.
porque miré al espejo me sentí asco, ¿no? Y me sentí muy mal. Eso fijaros que es diferente. Aquí ya tenemos un malestar mucho más estructurado. Porque es la única manera que tengo de que se den cuenta de que existo. Fijaros que es otra funcionalidad muy diferente de la persona que dice, mira, sí me relajo. Esta persona está encontrando un espacio con la autolesión. Así los demás ven que estoy. Se dan cuenta que tienen un hijo o una hija, ¿no? O, oye, tengo amigos que antes no percibía que tuviera. Ahora me preguntan muchas veces cómo estás. Antes nunca jamás. Porque me gusta. Esto es mucho más difícil de manejar, ¿no? No me voy a extender, pero aquí hemos de también pensar una respuesta. Bueno, es que esto no es una cuestión de me pongo el pelo rojo, lila o verde. Es que esto es una cuestión de riesgo para la salud. Aquí el me gusta o no no tiene sentido. Pero bueno, en cualquier caso, estos casos cuando los tenemos nos cuesta mucho más. Muy brevemente, si yo lo hiciera muy fácil, diría, mirar, tenemos dos grupos de funcionalidades. El adolescente que se corta porque busca su propia regulación emocional, quiere disminuir la intensidad del malestar, cortándose. Y después tenemos adolescentes que se cortan porque cortarse lo utilizan como una forma de influir en el comportamiento del otro. Es decir, tendríamos unos que claramente va dirigido a me regulo yo y tendríamos otros que dirían, no, no, yo quiero regular al otro a partir de cortarme. También a veces tenemos cosas más complicadas, que es que tenemos misceláneas. A veces la autolesión no responde solo a una funcionalidad, responde a ambas. Por una parte regulo mi rabia, pero por otra parte intento influir en el comportamiento de mi entorno. Cuando hemos analizado en hospital de día, yo trabajo en un hospital de día de adolescentes, de los pacientes ingresados, pues analizábamos de los cortes distintas cosas. Una cosa que mirábamos era dónde se los hacían, por ejemplo. También mirábamos cuánto de profundos eran, cuánto de extensos eran, si eran cortes o eran letras. Ahora quizá no vemos tanto letras, pero en una época veíamos letras como conducta autolesiva. Si la comunicaban por redes sociales o no la comunicaban. Pues cuando intentamos hacer esta recogida de datos muy naturalística, vimos que se nos podían clasificar tres grupos que yo les presento y que nos salta muy bien de cara a la intervención y a conceptualizar el fenómeno. Veíamos un grupo de chicos, chicas, que tenían una topografía en la autolesión, un recorrido, ¿no? Habían autolesiones en lugares del cuerpo incluso no habituales o que no son las más comunes. En el vientre, en bueno, las piernas, zonas ocultas que eran descubiertas casualmente por el profesional asistencial. Tenían también una profundidad mayor. Requerían sutura. Muchas veces estas autolesiones se atendían en urgencias por parte de traumatología. Utilizaban principalmente cuchillas, gilets. Tenían una mayor gravedad. Cuando veías al paciente, la percepción que tenías era de una mayor gravedad psicopatológica. Tenían más trastorno mental asociado. Tenían más intentos de suicidio como conducta comórbida. Y utilizaban muy poco o casi nada las redes sociales para comunicar este malestar. Estas autolesiones, nosotros pensamos que son un poco las que se parecen más a la autolesión clásica, que en el mundo adulto muchas veces es la que se tiene en mente, ¿no? Esa autolesión que busca regular el estado emocional y que muchas veces la persona nos la describe como con gran afecto negativo. Después teníamos autolesiones con atención social positiva, ¿no? Instrumentalizadoras, ¿eh? Estas son las que nosotros llamamos un poco autolesiones que, sin negar que en algún momento pueden intentar regular el malestar, principalmente la sensación que nos daba es que era una forma de decirle al entorno, por aquí no. Era como una forma a veces incluso de desafiar al entorno. ¿Qué veíamos? Que tenían una profundidad de tipografía reducida, principalmente mirar, en las muñecas, muchas veces, en el antebrazo, pero eran rasguños. Uso de letras, muchas veces no era una autolesión en forma de corte, eran letras que hacían referencia a palabras con contenido emocional negativo. Principalmente las hacían desmontando el sacapuntas. Muchas veces teníamos la impresión que era una forma de, como se decía, instrumentalizar al entorno. Y se comunicaba mucho por redes sociales. Y después teníamos un tercer grupo, muy minoritario, ¿eh? Es cierto, pero teníamos lo que hemos llamado como autolesiones identitarias, con significación social, que tienen una profundidad y tipografía también muy amplia, como las del grupo 1, pero que veíamos una diferencia muy clara. Aquí había toda una indumentaria y toda una significación social acompañante. Podían utilizar tanto sacapuntas como cuchillas. Por lo general eran superficiales, pero lo que veíamos cuando hablábamos con estos chicos a nivel psicoterapéutico era un ideario ante la vida, un posicionamiento, una cuestión casi filosófica y existencial. Y aquí está claro que la psicoterapia tiene que hacer un planteamiento muy distinto. Estos chicos no necesitan oír de técnicas para regular el malestar emocional. Estos chicos quizá necesitan un poco un desencuadre, que nosotros decimos, ¿no? Alguien que les dé una respuesta que no esperan y que de alguna manera empatice con ellos cuando dicen es que la vida es una mierda porque al final te mueres. Hombre, al final te mueres. Y hombre, la vida a veces es una mierda, no te lo vamos a negar. Pero, oye, hay días que no lo es, ¿no? ¿Y qué podemos hacer, no?
ser emo no es el problema es que te cortas. En lo emo hay cosas muy buenas. Compones música, oye, pues dale un sentido útil a esta música que compones, ¿no? Escribes bien, dale un sentido útil a esto. Tratamiento. Lo hago muy fácil, muy fácil. No es tan fácil, ¿eh? Pero tenemos dos decisiones a tomar. Mirar, una es, ¿hacemos tratamientos pensados ya para la autolesión o hacemos tratamientos más inespecíficos pensados para el malestar emocional? Mirar, cuando tenemos un poco autolesiones no frecuentes, no regulares, no recurrentes, yo soy partidario, no solo yo, otras personas también, pues de intentar utilizar lo que llamamos propuestas de tratamiento poco específicas. Terapia cognitivo-conductual, solución de problemas, terapia de conducta, entrenamiento en habilidades sociales y asertividad, por poner un ejemplo, ¿eh? Cuando en cambio tenemos adolescentes con conducta regular, de practicar cortes, un día sí, un día también, episodios continuados, aquí probablemente sí que hemos de ir a tratamientos ya muy específicos, pensados ya para este perfil de pacientes con elevada disregulación emocional. Y aquí tendríamos la terapia dialéctico-conductual y la terapia basada en la mentalización, por ejemplo. Todas estas cuentan con evidencia, ¿eh? Independientemente de esto, cuando vean un chico que se autolesiona, pregúntense lo siguiente. Factores predisponentes. De todo aquello que hemos hablado de factores de riesgo, ¿cuántos cumple? También piensen qué le ha pasado antes a este chico. Que os cuente qué le ha pasado antes, que os cuente cómo empezó su día o cómo empezó su semana, que os cuente, porque ahí veremos cosas. Uno no se corta de la nada, siempre hay algo que activa el corte. Consecuencias de la autolesión. ¿Qué ha pasado después de cortar? ¿Qué es lo que ha pasado? Porque eso también nos explica a veces que una autolesión se mantenga o no. Mirad, los factores de mantenimiento es muy importante identificarlos para intentarlos controlar. A veces los psicólogos no tenemos muy claro por qué un chico se nos corta, pero sí que podemos tener muy claro por qué esos cortes se mantienen. Y, por tanto, hablamos de la funcionalidad de la autolesión, ¿no? De qué es lo que hace que este chico probablemente realice cortes. Cuando pensamos en factores, muy rápidamente me voy a los que nos interesan. Mirad, los profesionales a veces somos heterogénicos, y lo pongo aquí porque nosotros tampoco somos dioses, ni somos cracks, y a veces hacemos enfoques y encuadres de pacientes que no son apropiados, y esto lo vemos porque, oye, empezaba cortándose una vez a la semana cuando nos vimos por primer día, y ahora se está cortando 4 veces por semana, pues replanteemos lo que hacemos, ¿no? Tampoco les voy a hablar del refuerzo biológico, no porque no sea correcto, sino porque esto nos pasa más con, bueno, incluso yo les diría con perfil de adolescentes o jóvenes ya adultos con autolesiones muy recurrentes y que de alguna manera la autolesión ha acabado pues, provocando, ¿no?, el hecho de cortarse. Como hay dolor, se liberan sustancias opiáceas endógenas que por un refuerzo biológico acabarían contribuyendo a que la autolesión se manteniera como una conducta para intentar pues, obtener este beneficio, ¿no?, este placer, entre comillas. No voy a entrar en esto, me voy a cosas muy sencillas. La atención social. Esto es un factor de mantenimiento. Quizá yo hoy me he cortado porque me sentía mal conmigo mismo. Pero cuando yo me corto, y esto lo ve mi entorno, y a partir de aquí hay un cambio conductual de ellos hacia mí, los adolescentes lo explican muy bien. Oye, tengo WhatsApps que no tenía. Me escriben TQM, te quiero mucho. Me dicen no te mates, por favor. Eres genial. Quizá no hemos sabido tratarte como debías. Estas cosas muchas veces acaban manteniendo la autolesión porque el adolescente entiende que es la forma en que los demás te van a considerar. La evitación. Hay adolescentes que ven que cortarse hace que, por ejemplo, hoy no voy a ir al colegio que tenía examen de matemáticas, ¿no? Y los cambios ambientales. Bueno, hay padres que ante la angustia de que mi hijo se corta, pues porque realmente, bueno, hemos decidido que no vamos a hacer este viaje a Mallorca que teníamos previsto, pues pese a que ya habíamos cambiado los planes, los volvemos a retomar para que el chico o la chica, pues claro, no se nos corte, ¿no? Esto es un poco, son factores muy importantes, porque si no los controlamos, y esto es importante psicoeducar a los adultos sobre todo, nos van a mantener la conducta autolesiva. Les pongo un ejemplo de un caso, simplemente para que vean un poco cuando esto lo conceptualizamos, cómo lo podemos hacer. Para ir avanzando en ya la última parte de la presentación. Mirar, María, con una chica de 13 años, de segundo de eso, sin seguimientos psicológicos previos. Los padres la describen con un carácter fuerte, le cuesta aceptar el no. Bueno, le gusta tener siempre la última palabra, se enfada a menudo. Hace unas semanas se realizó unos cortes superficiales con escarro sangrado. Es la primera ocasión, y lo hizo con la hoja del sacapuntas. Estaba muy enfadada con su padre porque ¿qué pasó? Pues que el padre, después de que le había dicho en algunas ocasiones que dejara el móvil, pues no lo hacía. Entonces, en un arrebato, a la hora de la madrugada, estaba ya chateando y entra el padre y le quita el móvil. Entonces, bueno, a partir de aquí, pues cuando ella se autolesiona, ¿no? Pues cuando los padres vieron las autolesiones, se sienten culpables
y le devuelven el móvil esa misma noche. Además también, pues una de sus amigas también se había cortado unas semanas antes y la paciente lo que nos dice es que, hombre, esto pues también la ha hecho sentirse más comprendida y están más unidas estas dos amigas. Mirad, esto es una forma de recoger la información que yo os he presentado, una forma de recoger que os puede ayudar mucho es esta, ¿no? Si yo me pregunto, me voy a lo que me interesa, ¿eh? ¿Qué funcionalidad tiene esta autolesión? Yo creo que es doble. Yo no niego que hay un intento de regular el malestar, la rabia. Oye, a un adolescente, si quieres tener un buen pollo en casa, quítale el móvil, que lo tienes asegurado, ¿no? Pero también es una forma seguramente de comunicar al entorno que estoy en desacuerdo con el castigo, cuando el adolescente acaba enseñando la autolesión, ¿no? Y muchas veces incluso le dice, fíjate, ¿no? Lo que has conseguido, está claro que eso también pasa. Por tanto, tenemos que manejar ambas funcionalidades en la intervención, ¿eh? Tenemos que trabajar con los papás que, hombre, que quizá mejor anticipar las cosas, si te van a quitar el móvil o no, y que en todo caso, cuando uno quita el móvil, aunque sea acertado o no, pues si inmediatamente lo devolvemos por el miedo a que, ostras, a ver si a partir de ahora se nos va a cortar las venas, pues esto tiene el riesgo de que la chica vea que es una forma de conseguir objetivos, ¿no?, con el entorno. Yo les dejo esta página web. Mirad, la página web Answers es una página web que está realizada a partir de 6 hospitales de Cataluña, que formamos parte del grupo Greta, que trabajamos en el estudio y tratamiento de la autolesión, pero de una forma muy desde el ámbito clínico y con una investigación muy inicial, ¿eh? Y esta página web les puede ir bien si la consultan, está también en castellano, y verán que les puede ir bien porque es más bien psicoeducativa, pensada para incluso adolescentes, también para adultos, ¿eh?, para padres, para maestros, y aparte de tener algunas fichas que son propiamente herramientas que se pueden utilizar con el adolescente, va muy bien también para dar una información sobre lo que sería la autolesión. ¿De acuerdo? Cuando yo me planteo qué hago con esos 3 grupos de pacientes que ustedes veían antes, que se cortaban, yo sí que les diré, no me extenderé, pero que creo que vamos a hacer cosas diferentes. El grupo 1, estos que tienen autolesiones con un afecto negativo de base, que buscan mucho la regulación emocional, estos pacientes que nos percibimos como de mayor gravedad, estos claramente se ven beneficiados de la terapia dialéctico-conductual para adolescentes. En el grupo 2 y el grupo 3, como ustedes verán, tenemos ya técnicas distintas. El grupo 2 necesita especialmente pautas de entrenamiento de padres. Hemos de dar pautas para que ellos no acaben contribuyendo al mantenimiento de la autolesión. Y después al chico hemos de trabajar sobre todo habilidades sociales de alternativa a la autolesión como una forma de comunicar al entorno pues, sus necesidades. Con el grupo 3 hemos de tirar más de otras cosas incluso muy sociales, ¿no? A veces estos grupos con estos pacientes hemos de buscar que la conducta emo, que nos puede parecer muy desadaptada, pueda ser adaptada. Y adaptada me refiero a prescripción social. Oye, vincúlate a algún tipo de club, asociación, donde realmente puedas tener cabida. Oye, creas letras de música súper buenas, tocas. Vamos a intentar buscar espacios de talleres, por ejemplo, de arte o de música donde puedas estar, por poner un ejemplo. Y con todos es muy bueno trabajar un plan de crisis. Cuando tengas ganas de cortarte, cuando las empieces a notar, vamos a intentar hacer un plan que te lleve a poder poner en marcha unas estrategias que eviten la autolesión siempre que tú quieras. Para ir finalizando, como programas específicos, mirad, si a alguien le interesa ver un programa manualizado, yo os presento este, realizado por el Hospital Vallebrón de aquí de Cataluña. Es un programa pensado para adolescentes y adultos jóvenes. Y mirad, lo presento porque quizás es uno de los primeros programas que tenemos con sesiones manualizadas, individuales, 12 para chicos y 3 dirigidas a padres y tutores, y que les puede ir muy bien para decir, oye, si yo me planteo trabajar con adolescentes que se autolesionan, incluso con estos que empiezan a hacer sus primeras autolesiones y sus familias, ¿cómo la puedo hacer para no olvidarme nada y que los elementos nucleares estén? Les dejo este como referencia, ¿eh? Cuando yo digo, bueno, vale, muy bien, para ir acabando, de acuerdo, ya tengo muy claro qué es esto de la autolesión, ya sé que hay un componente social importante, ya sé que hay tipos de autolesión según su funcionalidad, pero vale, ¿quién trata estas autolesiones? Yo aquí os hago una clasificación de gravedad. Esta es mía. Yo pienso que toda autolesión necesita una primera visita, posiblemente en salud mental ambulatoria. Esta es mi opinión, para poder discernir que no haya, por ejemplo, patología asociada. Una vez hecha esta primera visita, yo creo que es bueno tener muy claro con qué nivel de gravedad estamos. Nivel de gravedad leve, nivel 1, que yo le llamaría. Supondrían autolesiones más bien reactivas, aisladas, con una funcionalidad clara, con un deseo de mejoría por parte del paciente muy claro, motivado, que no hay enfermedad mental existente, que no hay conducta suicida existente, que hay factores de protección presentes. Fijaros que es un nivel de poca gravedad. Nivel 2, ya no sería exactamente así. Aquí ya tenemos factores de protección parciales, no están todos. Tenemos un funcionamiento
psicosocial que ya no es del todo bueno. Son autolesiones que no nos queda claro que no hayan indicios de algún trastorno mental que, aunque quizá ahora no podemos filiar, nos da la impresión que pueda acabar debutando. Tenemos ya rasgos límites de personalidad muy bien establecidos, pero probablemente aún no tenemos antecedentes de conducta suicida. Y el nivel 3, quizá el del paciente que nos preocupa más. Con este paciente la asociación con conducta suicida es muy estrecha. Autolesiones recurrentes, yo expongo con frecuencia semanal, porque a veces son adolescentes que sistemáticamente utilizan la autolesión, trastorno mental presente o un TLP, un trastorno límite activo, conducta suicida presente, que muchas veces las intervenciones previas ya no nos han dado buen resultado y que además tenemos factores psicosociales de protección prácticamente ausentes. Yo aquí que planteo que los profesionales pues, que puedan intervenir no sean necesariamente los mismos. Yo creo que el nivel 1, en mi modelo ideal, porque la salud mental no puede estar presente en la vida de todas las personas. Tiene que estar en aquellos casos donde realmente es necesario, pero quizá en otras hemos de empezar desde modelos menos intrusivos. Para mí la atención primaria, en el sentido más amplio, el psicólogo general sanitario, que tendrá una formación, por tanto, en poder trabajar alternativas a la autolesión con estos chicos, enfermería si es necesario, bien formada, podría quizá dar una primera respuesta a estos de nivel 1. Y quizá esto sería suficiente, no haría falta más. Con nivel 2 y 3 sí que pienso que esto ya toca lo que sería la salud mental más especializada. Y probablemente aquí hablamos del psicólogo clínico, pero es probable que las intervenciones no tengan por qué ser las mismas. Yo no creo que todo adolescente que se corta tenga que ir a hacer TLP. Pienso que esto tendríamos que reservarlo a unos concretos. Quizá con nosotros podemos plantearnos intervenciones breves, también muy difíciles de trabajar objetivos concretos, pero que no tienen por qué ser un programa completo de DBT. Y para terminar y como conclusiones, decirles que, bueno, evidentemente la conducta autolesiva en adolescentes la hemos de contextualizar en un momento de contagio social de estas conductas. Por tanto, la alarma social existe, pero la hemos de poner también y relativizar en estas palabras en las que os estoy explicando. Después, evidentemente, las autolesiones se tienen que tratar siempre teniendo en cuenta la funcionalidad y gravedad de las mismas. No todas las podemos tratar por igual. Esto nos va a permitir también poder implementar la intervención psicológica más apropiada. Y esto también lo digo yo, que soy psicólogo clínico, pero a veces hemos de también evitar que los clínicos seamos excesivamente intervencionistas con esas autolesiones que responden más bien a signos de identidad, a un poco de identificación del malestar y que no son tanto manifestaciones patológicas, porque ahí tenemos el riesgo de ser iatrogénicos. Y la última diapositiva, que esta es un poco de reflexión, yo les diré que en Cataluña se ha hecho una cosa que es crear el referente de bienestar emocional que está trabajando en las áreas básicas de salud. Y esto a mí me ha dado a pensar lo siguiente, ¿no? Yo creo que ahora todo el mundo está como muy dicotómico y estamos pensando que el malestar emocional es el problema. Y quizá pensamos que el bienestar emocional es la solución. Pero yo para finalizar les diría que yo creo que la clave no es tener bienestar emocional o no tener malestar emocional. La clave es enseñar a los adolescentes la tolerancia al malestar. Creo que esto es básico. Y aquí la prevención tiene que ser muy universal y primaria. ¿Las redes sociales pueden enseñar tolerancia al malestar? Pues yo creo que sí. Seguramente las tienen que enseñar youtubers que tengan una buena percepción por parte del adolescente, no un clínico. ¿Las escuelas pueden enseñar tolerancia al malestar? Yo creo que sí. La tolerancia al malestar se puede enseñar desde muchos ámbitos donde encontramos a los adolescentes y que no pasa por el ámbito clínico. Muchas gracias, muy amables. Sé que lleváis ya muchas horas y por tanto ha sido una presentación intensa, pero muy agradecido de estar y de que me hayáis escuchado.